Esto pasó hace 5 años. Yo tenía 29 años y era agricultor. Llevaba las riendas del pequeño rancho que heredé de mi abuelo. Siempre estuve acostumbrado al silencio del campo, a los días largos y la rutina de cuidar mis animales. Aquella noche todo parecía normal, pero debo admitir que nunca he dejado de pensar en lo que sucedió. Era una noche sin luna, con el aire fresco y un leve murmullo de hojas. Caminé hacia el establo, como lo hacía casi siempre. Había un sentimiento de calma, pero de repente escuché un sonido. Un mugido, pero no uno de los toros del rancho. Era más profundo, más extraño. Me acerqué, sintiendo una inquietud en mi estómago. De repente, algo no se sentía bien. Al abrir la puerta del establo, noté que uno de los toros no estaba. Solo quedaban los otros, tranquilos, pero esa ausencia me inquietó. Miré al suelo y vi huellas en el barro. No eran huellas normales, eran más grandes y diferentes. Seguía su rastro, que parecía dirigirse hacia el bosque que rodeaba la propiedad. No estaba claro por qué, pero un escalofrío recorrió mi cuerpo. Tal vez el toro se había escapado, o tal vez algo lo había llevado. No estaba seguro. Pasaron los días y comencé a notar cosas raras. Las noches se tornaron inquietantes. Veía sombras moviéndose entre los árboles. Lo peor era que el toro desaparecido aparecía a veces, pero no de día, solo al caer la noche. Sentía que algo me observaba. Era como si estuviera en el centro de un juego sin reglas. Cada vez que me dirigía al establo, mi corazón latía rápido. Las sombras parecían alargarse, como si el bosque estuviera intentando atraparme. Recuerdo que una noche, mientras alimentaba a los animales, escuché un crujido. Miré hacia el bosque, pero no vi nada. Sentí que algo no estaba bien, así que decidí ignorarlo y regresar a casa. Pero esa decisión nunca se sintió correcta. Las semanas pasaron y mis sueños comenzaron a ser perturbadores. Veía al toro, pero en esos sueños tenía ojos vacíos, como si no hubiera alma. Me despertaba empapado de sudor, temiendo lo que podría suceder la próxima vez que lo viera. No se lo decía a nadie, no quería que pensaran que estaba loco. Esa noche, después de un día agotador, lo volví a ver. Estaba parado en la entrada del bosque, mirándome. Le grité, preguntando si estaba bien, pero no se movía, solo me veía. No sé cuánto tiempo pasó, creo que fue solo un instante, pero se sintió como una eternidad. Me pregunté qué significaba todo esto. Finalmente, grité, ¿por qué estás aquí? Y en ese momento me di cuenta de que no había respuesta, porque no había nadie allí. Miré nuevamente al bosque, temiendo que el silencio ocultara algo más. Desde esa noche, el toro desaparecido nunca regresó, pero la inquietud permaneció. Uno no puede olvidar lo que se siente ni lo que se ve en la oscuridad. Capítulo 2. Pasan semanas más. La inquietud se había arraigado en mí. Cada día me levantaba con la esperanza de que todo regresara a la normalidad, pero las sospechas crecían como la maleza en el campo. La ausencia del toro se sentía en el aire, en el silencio pesado que me rodeaba cada noche. Algo se había desdibujado en mi existencia cotidiana. Decidí que era tiempo de hacer algo. Tenía que entrar al bosque. Tal vez allí encontraría respuestas, o al menos tranquilidad. Tomé una linterna y un bastón. Me sentía ridículo empacando un par de bocadillos, pero al mismo tiempo sabía que no quería estar ahí fuera solo con mi instinto. Caminé despacio, sintiendo cómo la oscuridad se cerraba como una manta pesada. Cada paso crujía bajo mis botas, un recordatorio del peligro que me acechaba. Las sombras danzaban entre los árboles y el aire tenía un olor extraño, casi a tierra húmeda, pero con un tinte metálico. A medida que me adentraba, la presión en mi pecho aumentaba. Era un laberinto de árboles y susurros, como si algo me llamara. Después de unos minutos de caminar, algo captó mi atención. A lo lejos, entre los matorrales, vi una figura. Un cuerpo robusto, con pelaje negro que se mezclaba con la oscuridad. Mi corazón se aceleró. ¿Era él? ¿Era el toro desaparecido? Acercándome lentamente, pude ver que realmente era un toro, pero no era el mismo.
Este tenía una mirada alerta, no la vacuidad del anterior. Su hocico se movía como si olfateaba el aire. Sentí un escalofrío recorrerme. Me agaché, tomando precauciones, y proseguí hasta estar a la distancia adecuada para verlo sin ser notado. En ese momento, el animal alzó la cabeza. Sus ojos resplandecían con un brillo especial. No eran solo ojos animales, era como si tuviera una conexión con él. Sin pensarlo, avancé un paso más. Entonces, el toro dio un paso atrás, alarmado. Por un instante, mi mente se llenó de imágenes del toro desaparecido, de esos sueños oscuros y de la sensación de ser observado. La valentía que había sentido al entrar al bosque se desvaneció en un segundo. Me volví para salir de allí, pero antes de hacerlo, el toro soltó un mugido profundo. Era un sonido distinto, lleno de advertencia. Mi piel se erizó. Miré alrededor, sintiendo que el bosque se cerraba sobre mí. ¿Qué está sucediendo?, pensé, la adrenalina fluyendo por mis venas. De repente, entre los árboles, noté un movimiento. No estaba solo. Algo más estaba allí, acechándome. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. Decidí que ya era suficiente. Comencé a retroceder lentamente, con los sentidos alerta, pero estaba muy preocupado por lo que podría pasarme si me daba la vuelta. Finalmente, giré y corrí. Corrí sin mirar atrás, guiándome por el sonido de mis pasos y por el eco de aquella advertencia que aún resonaba en mi mente. Salí del bosque sintiéndome aliviado al ver la luz del rancho, pero sabía que algo oscuro había comenzado a salir. A la superficie. Lo peor fue que, cuando me asomé de nuevo al establo esa noche, descubrí algo. Una marca en el suelo, exactamente donde el toro había desaparecido. Era un círculo, muy bien definido, la señal de algo más. Mi camino apenas comenzaba, y ahora me sentía atrapado en un juego en el que no conocía las reglas. Capítulo 3. No dormí bien esa noche. Las imágenes del toro y el círculo en el suelo giraban en mi mente como un torbellino. Cada vez que mis ojos se cerraban, me encontraba nuevamente en el bosque, sintiendo la intensidad de aquel mugido resonando en mis oídos. Al amanecer, el rancho se sentía diferente, como si el aire pesado de la noche anterior aún permanecía en él. Decidí que no podía quedarme sin investigar más. Necesitaba saber qué significaba esa marca. Así que volví al establo y tomé una pala. Tenía que ver si había más que descubrir. En cuanto llegué al lugar donde había encontrado el círculo, me arrodillé y comencé a excavar. La tierra era más blanda de lo que había anticipado. No había pasado mucho tiempo cuando el sonido de la pala chocando contra algo sólido hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Con esfuerzo, retiré más tierra hasta que vi un objeto oscuro. Era un pequeño trozo de metal, rectangular y corroído por el tiempo. Lo limpié con mis manos, y al sostenerlo en la luz, vi que tenía grabados símbolos que no podía identificar. Una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. ¿Qué era esto? ¿Tenía algo que ver con el toro desaparecido? Mientras examinaba el hallazgo, un frío recorrió mi espalda. Algo me decía que no debería estar allí. Levanté la vista, escaneando los alrededores. No había nada, pero la sensación de ser observado regresó con fuerza. Sin pensar, decidí volver a entrar al rancho y buscar respuestas en los viejos archivos de la granja. Pasé horas revisando documentos antiguos. No había mucho sobre el toro, ni sobre su misteriosa desaparición, pero encontré algo sobre eventos extraños que habían ocurrido años atrás, coincidiendo con ciclos de luna llena. Historias de animales que desaparecían, extrañas marcas en el campo y rumores sobre criaturas que rondaban los bosques cercanos. ¿Qué significaba todo esto? No podía dejar que mi imaginación desbordara, pero, a medida que leía, mi inquietud crecía. Estaba tan absorto que no escuché el sonido de pasos acercándose. Fue un viejo vecino, don Carlos, quien me sorprendió al entrar. Su rostro lucía preocupado.
He oído que andas indagando sobre el toro, me dijo con voz grave. Es mejor que te mantengas alejado de esos temas. Hay cosas que no comprendes. Me quedé en silencio. Las palabras de don Carlos daban forma a mis miedos más profundos. ¿Qué cosas?, le pregunté, tratando de contener la ansiedad en mi voz. Él vaciló un momento antes de responder. Historias de pactos. No es la primera vez que algo así sucede. Algunas veces los bosques se alimentan de lo que pierden. Su expresión era seria, como si supiera más de lo que decía. El ambiente se volvió tenso. Mis instintos gritaban que había mucho más detrás de su advertencia. ¿Qué podía significar eso? Era una respuesta vaga, pero lo suficiente para desatar millones de preguntas. Antes de poder contestar, un estruendo sordo resonó en el exterior. Algo se movía rápidamente entre los árboles. La mirada de don Carlos se tornó aún más alarmada. «Es mejor que te vayas a casa», insistió. Pero algo dentro de mí no podía desviar la mirada hacia el bosque. «¿Qué está pasando ahí fuera?», pregunté, ya casi sin aliento. En ese momento, un segundo mugido reverberó en el aire. Era un sonido que no podía ignorar. Era el eco de una advertencia que no esperaba. Sabía que debía seguir mis instintos. Debía enfrentar lo desconocido. Pero la idea de regresar al bosque me aterraba. ¿Qué otras verdades me esperaban al final de ese camino? Capítulo 4. El mugido resonó de nuevo, y algo en mi pecho se encendió. No podía quedarme aquí, tenía que averiguar qué estaba pasando. Ignoré la advertencia de don Carlos y salí del rancho, caminando hacia el bosque. Cada paso que daba, el aire se hacía más denso, como si la sombra de los árboles me estuviera atrapando. Mientras me adentraba, el eco del mugido se volvía más claro. Mi mente se debatía entre el miedo y la determinación. ¿Qué iba a encontrar? Las palabras de don Carlos sobre pactos y bosques que se alimentan de lo que pierden resonaban en mi cabeza, dándole más peso a cada paso. Los árboles se cerraban a mi alrededor, y la luz del sol se filtraba en raras ocasiones. Al llegar a la parte más profunda del bosque, me detuve. El silencio era casi ensordecedor. Luego lo vi, una figura grande y oscura entre la maleza. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser el toro? Pero a medida que me acercaba, algo en su postura despertó en mí un instinto de supervivencia. El toro no mostraba signos de agresión, pero sus ojos brillaban con una inteligencia inquietante, casi humana. Un escalofrío recorrió mi espalda. No se movía, solo me miraba. Me pregunté si realmente estaba frente al mismo animal del que había oído tantas historias, o si era algo más. De repente, las hojas crujieron detrás de mí. Me volví nervioso. Era don Carlos, su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de miedo. «¡Regresa!», gritó, pero yo estaba paralizado por la imagen del toro. «¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté, aunque sabía que mis palabras sonaban absurdas. No era un momento para discutir. «Es demasiado tarde», murmuró, acercándose a mí. «No deberías haber venido. Cada paso te acerca más a la verdad, pero también al peligro». Fui consciente de que el toro seguía ahí, observando. Sentí que el tiempo se detuvo. Entonces, el animal hizo un movimiento, como si comprendiera nuestras palabras. Un antebrazo brillante apareció entre la maleza, y antes de que pudiera reaccionar, el toro se lanzó hacia nosotros. Don Carlos me agarró del brazo y tiró de mí hacia un lado. «¡Corre!», gritó, y mi instinto de supervivencia se apoderó de mí. Comencé a correr, sin mirar atrás, mientras el mugido del toro se convertía en un rugido de furia detrás de nosotros. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué el bosque parecía cobrar vida a nuestro alrededor? La oscuridad se hacía más densa y los recuerdos de historias pasadas afloraban con fuerza. Alguna vez había escuchado que los bosques encerraban secretos, pero jamás imaginé que fueran tan aterradores. Logramos salir del bosque, pero el miedo aún corría por mis venas. Don Carlos se detuvo para recuperar el aliento. «No puedes volver a entrar ahí», me advirtió con voz firme, pero era demasiado tarde. La inquietud y la curiosidad ardían en mi interior. Yo quería desentrañar ese misterio, y sabía que el encuentro no había terminado. «¿Qué es lo que guardan esos árboles?», pregunté, sin poder contenerme. No podía volver al rancho sin respuestas.
Don Carlos me miró y su expresión se tornó sombría. Lo que guarda el bosque no es solo un misterio. A veces, lo que encuentra alguien puede cambiarlo para siempre. Solo entonces comprendí que el toro y el círculo en la tierra eran solo el principio. Algo más grande y oscuro me esperaba, y debía elegir entre enfrentar mi miedo o permitir que continuara el ciclo de silencio. La tensión se apoderó del aire mientras miraba hacia el bosque, y supe que tendría que regresar. Pero esta vez no sería solo para buscar respuestas, sería un encuentro diferente, una confrontación inevitable. Capítulo 5. No podía dejar que las advertencias de don Carlos me detuvieran. A la mañana siguiente, el sol brillaba radiante, pero en mi interior la tormenta no se había disipado. El recuerdo del toro persistía y una inquietud profunda me empujaba a volver al bosque. Necesitaba entender. Tomé una decisión y, con la cabeza llena de preguntas, regresé al lugar donde había visto al toro. El camino se sentía diferente hoy, la brisa era menos acogedora y el canto de los pájaros sonaba distante. Me adentré por el sendero conocido, pero el aire se tornaba más pesado en cada paso. Cuando llegué al lugar, lo encontré. El toro estaba allí, esperándome, en la misma posición que antes, inmóvil. Mis manos temblaban, pero contra toda lógica, me acerqué. Esa mirada profunda y penetrante de sus ojos me cautivaba de manera extraña. Había algo en él que parecía entender mi confusión. De repente, un sonido rompió el silencio, un crujido detrás de mí. Me giré y vi a una joven, una mujer de cabello largo y descuidado, que salía de entre los árboles. Su rostro estaba pálido, pero no parecía asustada. En cambio, había una determinación en sus ojos que hizo que mi corazón se detuviera. «¿Por qué viniste?», preguntó. Su voz era suave, pero firme. «No deberías estar aquí». «No tengo miedo», respondí, aunque sabía que eso no era del todo cierto. Mis pupilas se fijaron en el toro, que seguía observando. «Quiero saber qué está pasando. Quiero entender». La mujer frunció el ceño y cambió de posición, como si la presencia del toro la incomodara. «El bosque no perdona», dijo luego, sin apartar la vista del animal. «Lo que tú ves no es simplemente un toro. Aquí se guardan secretos, y despertarlos puede ser fatal». Fue entonces cuando recordé las palabras de don Carlos. Tenía razón. Algo en este lugar iba más allá de la realidad, pero mi curiosidad era más fuerte. Pregunté, «¿Qué secretos?». Ella dio un paso hacia mí, su voz se tornó un susurro. «Este toro guarda un vínculo con aquellos que han pasado. Es un protector o un castigo, dependiendo de cómo lo mires. Un pacto silencioso que ha existido por generaciones». Mis pensamientos se agolpaban. ¿Estaba enfrentando a un guardián o a una amenaza? El aire se sentía tenso, y el toro hizo un movimiento, como si reaccionara a nuestra conversación. La mujer retrocedió, y apreté los dientes, sintiendo que se acercaba el momento crucial. «Debes irte», dijo de repente, y entró en pánico. «Si el toro siente que has invadido su territorio, no serás el mismo si sobrevives». En ese instante, el eco de sus palabras se transformó en un grito ensordecedor. El toro embistió, y el mundo se desvaneció alrededor de mí. Corrí sin pensar, impulsado por el instinto de supervivencia. Pero antes de cruzar el límite del bosque, giré la cabeza y vi a la mujer, su mirada llena de desesperación. Algo en su expresión me hizo dudar, pero no había tiempo. Al salir, el aire fresco me golpeó con fuerza y me detuve, jadeando. Agarrando mi pecho, me di cuenta de que había llegado al punto de no retorno. Las advertencias resonaban en mi mente, pero la imagen del toro y la joven eran inconfundibles. A lo lejos, en el umbral del bosque, vi algo brillar entre los árboles. Era un objeto, algo metálico y antiguo, un atisbo de lo que realmente se escondía en la sombra del bosque. Sabía que debía volver, pero esta vez tendría que estar preparado para lo que encontrara. Me di media vuelta, decidido. El verdadero encuentro todavía no había llegado. Capítulo 6. Regresé al bosque, mi corazón latiendo con fuerza. Una mezcla de miedo y emoción se apoderó de mí. El objeto brillante seguía llamando mi atención desde la distancia, y ahora era más que una simple curiosidad.
Era una necesidad. Cada paso hacia el lugar me parecía una batalla con mis propios pensamientos, preguntándome si realmente estaba listo para enfrentar lo que se escondía tras aquel misterioso toro. La advertencia de la mujer retumbaba en mi mente. No serás el mismo si sobrevives. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Cuando llegué al lugar nuevamente, todo parecía haberse transformado. El aire era denso y pesado, como si el bosque estuviera respirando a mi alrededor. El toro estaba allí, pero esta vez no era pasivo. Sus ojos no solo miraban, sino que parecían analizarme, juzgarme. ¿Por qué nuevamente has vuelto? Una voz surgió de entre las ramas. Era ella, la mujer. Estaba más cerca de mí que antes, con el rostro serio pero determinado. No puedes seguir aquí, dijo. Vi algo allí, le respondí, mientras señalaba el destello metálico entre los árboles. Debo averiguarlo. Ella se acercó más, bajando la voz como si temiera que el mismo bosque escuchara. Ese objeto puede ser la clave, pero también puede ser tu perdición. No conoce la luz del mundo fuera de este lugar y guarda un poder que ni yo comprendo. ¿Qué poder?, pregunté, sintiendo que la urgencia crecía en mí. La mujer miró hacia el toro, que continuaba observándonos con una calma inquietante. Algunos dicen que es un portal, una puerta a lo que fue y a lo que podría haber sido. Las palabras de ella me envolvieron. No solo era un toro cualquiera, era guardián y prisión. Si presionas más allá de lo que deberías, activarás algo que no puedes controlar. Su expresión se tornó más intensa, como si realmente intentara protegerme. Sin dejar de mirar al animal, respondí, «Debo saber». Con esa decisión, di un paso hacia el objeto. El brillo era más intenso ahora. Era una antigua medalla con inscripciones que no podía descifrar, adornada con un diseño parecido a una rueda de engranaje. Mi mano se extendió inconscientemente hacia ella. El toro hizo un movimiento brusco, agitando la tierra. Su fuerte resoplido retumbó en el aire como un trueno. La joven gritó, «¡No lo toques! ¡Detente!». Fue demasiado tarde. Mis dedos ya rozaban la superficie fría de la medalla. En ese momento, el ambiente cambió drásticamente. Un vórtice de energía comenzó a girar alrededor de mí, surgiendo como un remolino. «¡Regresa!», la mujer gritó, pero ya no había tiempo. El suelo temblaba y la luz se intensificaba a mi alrededor. Sentí como si el bosque mismo me estuviera absorbiendo. Todo se volvió un caos. La imagen del toro se difuminó y antes de que pudiera reaccionar, una sensación de caída se apoderó de mí. Caí al suelo. No sabía si porque el lazo que me unía al objeto se había roto o si simplemente el bosque me había decidido dejar ir. Cuando el tumulto cesó, me encontré solo, en otro lugar. El ruido del bosque se había desvanecido y una profunda oscuridad me rodeaba. ¿Era esto lo que había despertado? Miré al frente y vi un destello de luz, un nuevo camino que parecía llamarme. Sin saber qué pasaría a continuación, avancé. Capítulo 7. El camino frente a mí era un hilo de luz que cortaba la oscuridad como un cuchillo. Cuando di un paso hacia adelante, el suelo crujió bajo mis pies. El aire estaba impregnado de un olor extraño, como a tierra húmeda y algo más, algo que me recordaba al polvo de los recuerdos. Las sombras en los lados del camino parecían bailar, retorciéndose en formas que no podía identificar. Cada vez que miraba hacia un lado, se sentía como si los árboles me estuvieran mirando, vigilando mis movimientos. La mezcla de curiosidad y temor me empujó hacia adelante. A medida que avanzaba, la luz se intensificó, revelando un paisaje que parecía sacado de un sueño. Había campos llenos de flores que nunca había visto, con colores vibrantes que hacían que las flores de casa parecían aburridas. El aire era fresco, pero tenía un sabor metálico, vibrante. En el centro de ese campo vi algo que me detuvo en seco. Era un toro, pero no como el anterior. Este estaba hecho de un material que brillaba,
Su cuerpo chisporroteaba energía y sus ojos centelleaban como dos faros en la noche. Era hermoso y aterrador a la vez. Sin pensarlo, me acerqué. Había un tirón inexplicable en mis entrañas, como si ese toro me llamara. Pero al acercarme, comencé a sentir una presión creciente, un miedo que amenazaba con desbordarse. «¿Qué eres?», murmuré, sin esperar respuesta. El toro no se movió, pero su mirada se volvió más penetrante. De repente, escuché un murmullo, como si alguien hablaba, aunque no podía distinguir las palabras. Pero sentía que no estaban dirigidas a mí. Era como si el animal estuviera en medio de una conversación que solo él podía oír. En ese instante, recordé las advertencias de la mujer en el bosque. «No serás el mismo si sobrevives». Esa frase volvió a retumbar en mi mente. ¿Qué pasaría si este lugar no era solo un escape, sino una trampa? La idea me hizo retroceder, pero algo me mantuvo allí, la promesa de descubrimiento, la necesidad de entender. Entonces, sin esperarlo, el toro bajó la cabeza. Una especie de energía comenzó a emanar de él, como un latido en el aire. Era como si el toro hubiera abierto una puerta dentro de mí, una conexión que nunca había sentido. Me detuve, paralizado. ¿Qué era este lugar? ¿Era realmente un portal o solo una ilusión? De pronto, una serie de imágenes comenzó a asaltarme, recuerdos que no eran míos, escenas de bosques, ríos, rostros de personas que nunca había conocido, pero que parecían importantes. Un torrente de emociones me abrumó. Mientras la luz brillaba más intensamente, comprendí que estaba a punto de cruzar una línea. «¿Qué debo hacer?», grité, sintiendo la creciente presión de todo lo que se acumulaba a mi alrededor. El toro, en respuesta, movió su cabeza, señalando algo detrás de mí. Me volví rápidamente y vi un destello en la distancia. Era un objeto familiar, la medalla. Pero ¿por qué estaba aquí? ¿Qué significado tenía? Sin pensarlo, di un paso atrás, intentando regresar, pero las imágenes seguían empujándome hacia adelante. Era un dilema. Quería saber más, pero temía lo que eso podría significar. Justo en ese momento, el toro emitió un bramido, y el suelo comenzó a temblar nuevamente. Me di cuenta de que debía decidir. El destino del que había huido, la mujer, el bosque. Todo parecía colisionar en este momento. Miré al toro, luego a la medalla, y sentí que estaba en el precipicio de algo monumental. Fueron las últimas cosas que vi antes de que todo se oscureciera de nuevo. Capítulo 8. Desperté en el suelo. El aire seguía impregnado de esa extraña mezcla de frescura y metal. Abrí los ojos y me encontré rodeado por un mar de flores que bailaban al ritmo de una brisa suave. Pero no era solo el paisaje lo que me desconcertaba, era la intensa sensación de que algo había cambiado en mí. Me senté, todavía aturdido. Recordaba vagamente al toro, sus ojos como luceros, y esa corriente de energía. Pero, ¿dónde estaba? La medalla seguía brillando en la distancia, justo ahí, como un faro entre las flores. Mis manos temblaban mientras intentaba recordar lo que había sucedido antes de desmayarme. Cuando finalmente logré ponerme de pie, el cielo parecía más brillante, pero la luz era menos acogedora. Miré hacia atrás, cada sombra parecía más oscura, más definida. El toro había desaparecido. Seguía sintiendo el eco de su energía en mi interior. Era como si esas imágenes que vi se hubieran incrustado en mi mente, y sentía un vínculo extraño con ellas. Sin pensarlo, comencé a caminar hacia la medalla. Cada paso me acercaba a una decisión, a un camino que podría llevarme a la verdad o a algo inimaginable. Pero había algo más en el aire, un murmullo que empezaba a tomar forma. Las palabras eran indistintas, pero el tono era claro. Advertencia. Al llegar a la medalla, la recolecté del suelo. Estaba fría al tacto, y era como si pulsaba con una energía propia.
Sin embargo, mis pensamientos fueron interrumpidos por un crujido en la maleza. Me giré con rapidez y vi una figura emergiendo entre los árboles. Era una mujer, una sombra familiar que había visto en mis sueños. La mujer del bosque. Ella se acercó lentamente, y su mirada era intensa, como si intentaba leer mis pensamientos. «No debiste venir aquí», dijo en un murmullo, su voz resonando en el espacio abierto. «El toro no es lo que parece, lo que desencadenaste tiene repercusiones». Sentí el miedo aferrarse a mi pecho. «¿Qué repercusiones?», le pregunté, aunque en el fondo sabía que no quería escuchar la respuesta. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. «La conexión que estableciste no es solo tuya. Otros también están aquí, otros que buscan, y algunos que persiguen». Mis pensamientos se agolpaban. Empecé a pensar en los recuerdos que había visto. Bosques, ríos, rostros. ¿Eran esas personas las que ella mencionaba? ¿Lo que había sentido al acercarme al toro era una advertencia o una invitación? «Necesitas regresar», insistió la mujer, pero su tono no tenía la urgencia de alguien que estaba empujando hacia atrás. Más bien, parecía que ella era quien necesitaba algo de mí. «¿Volver a dónde?», cuestioné. «No sé a dónde pertenezco». Un viento repentino sopló a nuestro alrededor, llevando consigo ese murmullo perturbador. Ella se detuvo, frunciendo el ceño. «Alguien está acercándose. Debemos irnos». Esa frase hizo que una oleada de adrenalina recorriera mi cuerpo. Miré a mi alrededor, sintiendo que el escenario se transformaba y que la presión de lo desconocido se intensificaba. Mientras la mujer me instaba a seguirla, comprendí que la decisión no era solo escapar. Era un juego en el que aún no entendía las reglas. El tiempo se aceleraba, y con cada segundo, el eco del toro resonaba en mi mente. ¿Qué habría desatado? Una nueva amenaza ya estaba en marcha. Sin más tiempo que perder, tomé una profunda respiración y seguí a la mujer, sin saber qué pasaría a continuación. Capítulo 9. Corrimos. Los pasos de la mujer resonaban como un tambor que retumbaba en la tierra. Detrás de los otros, el aire parecía cargarse de tensiones. Era una presión que presagiaba algo malo, un instinto primitivo que me decía que era cuestión de tiempo antes de que algo apareciera. «¿Por qué estamos huyendo?», pregunté, mientras trataba de mantener el ritmo. Ella no respondía, solo me dirigía a través de un camino serpenteante. Las flores en los bordes parecían cerrar su belleza, volviéndose escasas y afiladas como cuchillas. Finalmente se detuvo en un claro. La luz era más tenue aquí, los árboles formaban un velo que filtraba el sol. Su mirada se centró en el horizonte, como si esperaba algo o alguien. Sin embargo, el silencio del entorno me llenó de incertidumbre. «Dime qué sucede», insistí, aún sintiendo el eco del torneo en mi pecho. «¿Qué perseguimos?». Su rostro se tornó serio. «Aquellos que vinieron previamente. Ellos buscan la medalla y lo que has despertado. No pueden saber que estás aquí». Antes de que pudiera preguntar más, un susurro rompió el aire, similar al murmullo que sentí antes. Era un sonido inquietante y te hacía dudar de tu propia percepción. De repente, vi siluetas moverse entre los árboles, sombras que danzaban en el límite de la vista. «Tenemos que esconderla», dijo, señalando la medalla que aún sostenía en mi mano. Su brillo se volvía más intenso, la energía parecida a un latido que exigía ser escuchado. «¡Rápido!». Sin pensarlo, la envolví en mi camiseta y la guardé cerca de mi corazón. El movimiento borró el brillo de su luz, pero sentí que la energía seguía fluyendo. El sonido aumentaba, acercándose. No podía distinguir cuántos eran, pero estaba claro que no vinieron a jugar. «¿Cuántos están ahí?», pregunté, con mi voz temblando. «No lo sé, pero no importa. Lo importante es que no deben encontrarte», respondió, mirándome a los ojos de manera intensa. «Confía en mí, sigue mis instrucciones y todo estará bien». Asentí con un nudo en la garganta. Ella retrocedió hacia un árbol grueso, haciendo un gesto para que la siguiera. Nos acomodamos detrás del tronco, el olor a tierra húmeda me envolvió. El corazón me latía con fuerza, el miedo se aferraba a mi pecho.
Las siluetas finalmente se hicieron visibles, 4 figuras en movimientos coordinados. Como depredadores en busca de su presa. Vestían ropas oscuras, sus rostros ocultos tras capuchas. A medida que avanzaban, el aire a su alrededor parecía volverse denso. Tenía la sensación de que el tiempo se había detenido para ellos, pero no para mí. Una de las figuras se detuvo, inclinando la cabeza, como si pudiera sentir nuestra presencia. «No podemos darnos el lujo de fallar. La medalla es clave», dijo, con una voz que resonó como un eco distante. La mujer a mi lado se tensó, sus ojos fijos en el grupo. Su respiración era suave, pero podía sentir el temor vibrar en ella. «Tienes que quedarte callado», murmuró, y yo tragué mis palabras, sintiendo que cualquier sonido podría ser fatal. De repente, uno de ellos dio un paso hacia nosotros, y el instinto de salir corriendo se encendió en mí. La mujer me detuvo con una mano firme. «No te muevas», susurró, su voz apenas un aliento. Mientras mi mente luchaba con la idea de ser descubierto, las figuras comenzaron a separarse, buscando en las sombras. Si encontraban la medalla, si me encontraban, no quería pensar en las posibilidades. Pero entonces escuché una risa baja, como un susurro burlón, y entendí que la cacería apenas comenzaba. Todo se volvió una carrera contra el tiempo, y yo estaba atrapado en un juego del que solo empezaba a entender las reglas. Capítulo final. El silencio que se apoderó del claro era casi ensordecedor, interrumpido solo por el murmullo de las flores que parecían temblar. La mujer y yo nos mantuvimos ocultos detrás del tronco del árbol, con la tensión palpándose en el aire, la respiración contenida. Las figuras oscuras continuaban moviéndose, unos pasos más cerca, otros más lejos, creando un juego de luces y sombras que se entrelazaban en el bosque. No sabía si estaban buscando la medalla o algo más, pero una sensación de inminente peligro recorrió todo mi cuerpo. El eco de la advertencia de la mujer resonó en mi mente. «Si te encuentran, no serás el mismo». En ese momento, una de las figuras dejó escapar un susurro grave. «No podemos dejarlos escapar, saben demasiado». La certeza de que estaban tras de nosotros me heló la sangre. Sin pensar, decidí que no podía quedarme más tiempo ahí. «Hay que escapar», murmuré a la mujer, y ella, con una mirada de resignación, solo asintió. Nos movimos sigilosamente unos pasos hacia atrás, pero de repente una rama crujió bajo mis pies. El sonido resonó como un trueno. Las figuras se volvieron instantáneamente, ojos ocultos observando. «¿Qué los escucharon?», preguntó uno de ellos, tensionando el ambiente. «Ahora o nunca». Agarré la mano de la mujer y tiré de ella, corriendo hacia la parte opuesta del claro, sin una dirección clara, simplemente confiando en que la suerte estuviera de nuestro lado. Las sombras a nuestras espaldas comenzaron a moverse rápidamente, implacables. Escuché voces, unas órdenes dadas en un tono oscuro que nos seguían como un eco ominoso. No vi al toro, pero su ojo, esencia, seguía flotando en el aire. Era un recordatorio constante de que algo más grande estaba detrás de todo esto, algo que no podía entender aún completamente. Corrimos entre los árboles, un laberinto de pánicos y susurros. Las imágenes de los sueños regresaron. Aquel toro de ojos vacíos, marcando un destino que no me atrevía a enfrentar. Adentrarnos en el bosque era entrar en un mundo de posibilidades desconocidas, donde el límite entre lo natural y lo sobrenatural se desdibujaba. Detrás de nosotros, el sonido de las pisadas se acercaba, y el aire se sentía cada vez más pesado. «Esta forma no me llevará más lejos», pensé al instante. Simultáneamente, la mujer se detuvo y giró, deteniéndome. «Debemos hacer algo», dijo, mirando al bosque como si buscaba una respuesta en la maleza.
Mientras los pasos se aproximaban, me percaté de que la medalla que aún protegía junto a mi pecho parecía vibrar, despertando una energía en mí. Recordé la mirada del toro, su conexión. Quizás el poder que había despertado no era solo una amenaza, sino también una oportunidad. Debemos usar la medalla, afirmé, mirando la intensidad en sus ojos. Ella dudó por un instante, pero el eco de una voz cercana nos recordó el peligro inminente. Juntos decidimos que era hora de arriesgarlo todo. Saqué la medalla y la sostuve frente a nosotros. El brillo se intensificó, iluminando el claro como si de alguna manera despertara a los árboles que nos rodeaban. «¿Qué estás haciendo?», gritó la mujer, pero ya no había vuelta atrás. La pulsación de la medalla pareció resonar con el eco del bosque, y de repente todo se tornó en un estallido de luz. Las sombras se detuvieron y el bosque comenzó a vibrar. Las figuras oscuras que se acercaban a nosotros se congelaron, sus cuerpos rígidos. Desde el corazón del caos sentí una conexión profunda con todo lo que era yo. Eran mis recuerdos, miedos y esperanzas entrelazándose. Y entonces comprendí que no solo fluyó energía en mí, sino que también emanaba una corta pero intensa ilusión de paz. Los árboles comenzaron a girar y la luz se concentró en un solo punto frente a mí. El toro apareció no como un monstruo, sino como una figura majestuosa, iluminando la oscura maraña que se extendía ante nosotros. Su mirada era un faro, y su presencia me hizo sentir que no estaba solo. Las sombras comenzaron a retirarse, como si fueran absorbidas por esa luz, sintiendo el peso de su propia oscuridad. «Ahora, corre», ordené, tirando de la mujer hacia la salida del bosque. Atravesamos el claro mientras el caos se desvanecía detrás de nosotros. Corrí hacia la luz invitada por el amanecer que se asomaba entre los árboles. A mi alrededor, el bosque pareció transformarse, como si todo lo que una vez se temió se disipara en ese nuevo amanecer. Llegamos a la orilla del bosque, y tras de nosotros, el brillo de la medalla se extinguió en un destello de luz. Las figuras se desvanecieron y el silencio regresó. Pero en el fondo de mi mente, el eco de lo que ocurrió seguía presente. Nos detuvimos, tambaleándonos hacia la apertura, sabiendo que aunque escapamos, nunca podría olvidarlo. Las sombras todavía existían, en el bosque, en el mundo y también dentro de mí. La sombra de la inquietud permanecía, junto a la ambigüedad de qué era lo natural y lo sobrenatural, lo que yo había despertado una vez más en este espacio enigmático. «¿Qué hicimos?», murmuró, mirando la medalla que ahora despedía una suave luz en mi mano, mientras el horizonte comenzaba a tomar el color del nuevo día. La pregunta quedó flotando en el aire como una advertencia, un recordatorio de que en cualquier esquina podría haber más espera, más misterios y más sombras. Esa fue la verdad que desearía olvidar, pero sabía que siempre volvería a mí. Al fin y al cabo, la inquietud, el miedo y la curiosidad habían sido absorbidos por el nuevo día, pero solo el tiempo revelaría las respuestas que aún permanecían ocultas.